Estamos en la entrevista de CNN en Alerta conversando con Javier Domínguez, presidente de la Corporación del Trasplante. Y antes de ir a la pausa, Javier, te había planteado yo la pregunta, entre muchas otras que me surgen a mí, probablemente le surgen también a nuestro público, y es cómo ha cambiado con los años esta disposición de las familias que finalmente son las que dan el visto bueno para que se done un órgano respecto a hacerse parte de un sistema que finalmente termina con dar vida a otra persona. A ver, claramente el conocimiento que tiene la población con respecto a los trasplantes ha aumentado muchísimo. Nosotros hacemos encuestas periódicamente, la Universidad Diego Portales hizo una encuesta el año pasado en que el conocimiento con respecto a trasplantes ha aumentado mucho. La disposición a donar, cuando uno le pregunta a la gente, entre el 80, alrededor del 85% de la gente entrevistada dice que le gustaría ser donante, que están a favor de la donación o que son donantes que ya han firmado. Así que claramente ha cambiado. Y hoy en día muchas veces nos pasa que los equipos llegan a conversar con la familia y dicen, no tiene para qué, él quería ser donante, estamos súper de acuerdo. U otras veces todo lo contrario, él, ya sabemos qué es lo que viene en usted, él se negó siempre, no quería que fuera donante, así que por favor déjenos tranquilos. O sea, hay conocimiento, está mucho más arraigado. En ese sentido, creo que hemos sido exitosos en poner el tema de los trasplantes en donde tiene que estar y que la mayoría de la gente sabe que existe, que es algo que pueden acceder. La gente que no quiere donar, ¿por qué lo hace? Porque yo he escuchado apreciaciones, las leo también una vez a través de las redes sociales, de que hay poco conocimiento de cómo funciona el sistema, desconfianza respecto a los parámetros de la lista de espera. Hay gente que cree que si yo dono un órgano probablemente no le llegue a quien más lo necesita, sino a quien eventualmente puede estar apitutado para estar en un puesto más arriba. Entonces, ¿por dónde pasa? Hay muchos mitos al respecto, pero por ejemplo las listas de espera son absolutamente transparentes. Hoy en día una persona que está en lista de espera puede solicitar sus datos y saber por qué lleva un año en la lista de espera y no se ha trasplantado. Le van a decir, mire, lo que pasa es que este órgano fue de tal persona, este otro porque era más compatible, era menos compatible. Es una lista que va tanto en lo privado como en lo público, es una misma red, digamos. Es la misma red, el acceso al trasplante es absolutamente equitativo. De hecho, el 85% de los trasplantes se hacen en beneficiarios de FONASA y el 85% de la población aproximadamente es beneficiaria de FONASA. O sea, es absolutamente equivalente a lo que es la población. Hay gente que puede estar en la lista de espera mucho tiempo y a lo mejor su situación de salud hace que pase rápidamente a la prioridad nacional, que ahí es donde nosotros generalmente conocemos los casos. Lo que pasa es que esto de la prioridad nacional es un concepto bastante relativo, porque eso para los órganos que son vitales, como el corazón o el hígado, pero es bastante relativo porque depende también del donante la propia prioridad. Por ejemplo, depende de la compatibilidad de grupos sanguíneos. Para el corazón y para el hígado depende del tamaño. Por lo tanto, el estar en primero en la lista de espera, por así decirlo, es bastante relativo, porque puede que el siguiente donante que aparezca no sea compatible y por lo tanto no le va a servir por mucho que esté primero en la lista de espera. Así que eso es bastante relativo y en general a mí no me gusta decir no, es prioridad nacional, es el primero que está, porque hay muchos factores que influyen en que si es que le va a tocar a esa persona o no el donante siguiente que viene. Y si no, paralelamente, como se dice, la lista sigue avanzando respecto a hacerse una categorización respecto a las prioridades desde el punto de vista de salud que necesita una persona. Absolutamente. Por ejemplo, para el hígado, por dar un ejemplo, las personas más graves son las que tienen mayor prioridad. Para el corazón también, una persona que está hospitalizada, conectado a un corazón artificial, el que tiene la mayor prioridad, y así. En el riñón es distinto porque toda la gente está en diálisis habitualmente, entonces la prioridad es más o menos pareja para todo el mundo y por lo tanto ahí entran criterios más del tiempo en lista de espera, de la compatibilidad, de la edad del donante y el receptor y una serie de otras cosas que van cambiando. Te preguntaba un poco también por el tema de la desconfianza que a veces o los mitos que se generan, porque me acuerdo de la época de Felipe Cruzat, poco después se produce un trasplante a una autoridad, el ministro Pérez Lloma. La señora del ministro Mañalich también estaba esperando y él dijo que hace un tiempo que estaba en la lista. Entonces, la gente comprende totalmente que independiente de quiénes seamos, de dónde vengamos y cuál sea nuestro historial, la lista corre independiente de quién sea la persona, sino más bien por una prioridad de salud. O sea, yo te puedo asegurar de que es así, ¿ya? Y de que ninguno de todos los médicos que participamos en trasplantes nos vamos a exponer a
considerar cosas personales, económicas, para darle mayor prioridad a una persona que a otra. De hecho, el Instituto de Salud Pública, el que maneja las listas de espera, y por ejemplo para los riñones nos dice, este riñón va a tal persona, y si es que no lo trasplantamos a esa persona, tenemos que dar una justificación bien clara de por qué no se está trasplantando a esa persona, y al segundo en la lista de espera por razones médicas, porque primero está resfriado, está enfermo, tiene otra cosa que no lo puede recibir, bueno, por esa razón le va al segundo y así sucesivamente. Y eso está, uno puede acceder a eso. Se está implementando hoy en día un sistema computacional que va a estar funcionando en los próximos años, en que la persona misma va a poder entrar a una página web con su información y saber qué es lo que ha pasado con los donantes, por qué no le ha tocado a él, digamos. No va a tener la información del nombre del donante, sí, a quién le llegó, pero sí por qué él no fue el elegido para ese determinado donante. Javier, ¿es más complicado que se generen trasplantes para niños? Porque me pasa que siempre que vemos o salimos a hablar de trasplantes, siempre hay niños involucrados. A ver, es un poco más complejo en los órganos más críticos como el corazón, porque obviamente no le podemos poner el corazón de un adulto a un niño. Para el hígado tiene ciertas complejidades, pero los cirujanos que se dedican al hígado son capaces de sacar un pedazo del hígado y con eso hacer un trasplante en un niño. De hecho, han habido casos exitosos aquí en Chile en que el mismo hígado ha servido para dos trasplantes, uno para un niño y otro para un adulto. Pero claramente para los niños es un poco más difícil. Y eso depende básicamente por el tema del tamaño, y que hay muy pocos donantes niños, afortunadamente, sí, porque no fallecen los niños tanto como los adolescentes o la gente mayor. Sí, claro, es un tema que también preocupa y que uno lo sensibiliza un poco, pero la sensibilización no va de la mano un poco con las cifras que ustedes, sí, nos mencionan, porque van bajando. Bueno, el año pasado las cifras mejoraron un poco, pero mejoraron al nivel que estábamos el año antecesor. Pero estamos bajos respecto a otras realidades. Estamos bajos, ¿no?, respecto a nuestro récord histórico, que fue haber tenido 150 donantes, lo que significa 10 donantes por millón de habitantes. Y para que te hagas una idea, en España tienen 35 donantes por millón de habitantes. En Uruguay tienen 20 donantes por millón de habitantes. O sea, claramente existe una déficit muy importante en el número de donantes que tenemos aquí en Chile, y tenemos mucho camino por recorrer en ese sentido. Sí, claro, estamos al debe. Quiero invitarte, Javier, y a los que nos están viendo a que nos separemos nuevamente, un corte sumamente breve, y ya volvemos con el último bloque de esta conversación interesantísima que estamos hablando sobre el tema de los trasplantes.